Listo, aquí estamos ya con la grabación. Bueno, saludo a todos los que nos van a ver, nos van a escuchar por esta grabación. Amén. Dios los bendiga. Quiero empezar con una frase que es de un hombre que le sirvió mucho a Dios. Ya se fue con el Señor, pero me parece una frase muy bonita que cuando hay cosas, bueno, uno tiene que meditar todas las cosas que escucha y también meditar las cosas antes de decirlas. Pero es una frase que me hacía meditar un poco. Y era un simple saludo que decía este hombre, era Gigi Ávila. El hombre le decía a la gente, sonría que Cristo lo ama. Entonces yo le digo a ustedes, sonría que Cristo lo ama. Y no es por obligarlos a reírse, Mario, sonría que Cristo lo ama, hermano. No es por obligarlos a reírse, si nuestra sonrisa no es bonita o no sé qué complejo tengamos a veces nosotros para reír. Es más que todo el mensaje que él daba con este saludo, ¿no? Cristo lo ama. Lo más importante de este saludo es entender que Cristo nos ama. Y esta reflexión venía a una conversación que tenía con mi hermanita Mariluz estos días que estuvo acá. Tantas cosas que suceden en la vida de nosotros y seguramente muchas nos llevan a sentirnos bien y una gran mayoría de las cosas que nos pasan a diario o a través de nuestra vida nos van a hacer sentir mal. Pero en medio de todas estas cosas el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, ¿no? Pero Él ya venció el mundo. Y más que vencer al mundo es entender que Él nos ama. Nos ama por encima de cualquier situación. El amor de Él no cambia. Obviamente la respuesta a nuestra actitud puede definir agradarlo a Él o desagradarlo. Pero no por eso Dios deja de amar, ¿no? La palabra dice que en Él no hay sombra de variación, si no estoy mal. Bueno, lo que dice de la palabra es que Él no cambia, que Él no muda su manera de pensar. Él tiene como si fuera un título, imaginémoslo de esta manera. Ustedes han visto el título que está en la montaña, creo que eso es Beverly Hills, ¿tú conoces por allá? ¿Alguna vez has viajado? El que dice Hollywood. El título que Dios tiene para nosotros es amor. Entonces, podemos imaginar que es como una montaña donde dice Dios te ama. Y añadámosle nosotros, sonría que Cristo te ama, Dios nos ama. Nosotros solemos dejarnos enredar por las cosas que nos pasan. Y es como si el enemigo quisiera taparnos los ojos y los oídos y hacernos olvidar de que Dios nos ama. Amén. El hecho de que nosotros pequemos y desobedezcamos a veces a las cosas que Él nos ordena, nos manda, no va a hacer que el amor de Él cambie hacia nosotros. De hecho, hay una cosa que me tenía a mí pensando en un versículo y dice, cuando el Señor fue invitado a cenar a una casa de un fariseo y se le acerca una mujer, dice la Biblia, yo creo que es María, a besarle los pies al Señor Jesús y a enjugarlos con lágrimas, a secárselos. Entonces el fariseo comenzó a decir, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero el Señor le dijo, usted no me lavó los pies, usted no me recibió, no me ungió, pero esta con sus cabellos me ha lavado los pies y me los ha secado. Pues, al que más se le perdona, más ama, dice el Señor Jesús. Pues, teniendo en cuenta, como dice la palabra, que todos hemos pecado, no hay ninguno bueno delante de Dios, podemos comprobar qué clase de amor tiene Dios para con nosotros. A veces en conversaciones con algunas personas se dice, bueno, Dios tal vez lo perdona a uno porque uno ha pecado, porque ha mentido, porque ha robado, porque ha sido infiel, por cualquier cantidad de cosas. Y hay gente que dice, ¿será que Dios sí perdona a un asesino? Claro, si se arrepiente Dios lo perdona, de eso dice la palabra, ¿no? El Señor Jesús dice que hay un pecado que no es perdonado y es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero dice que todos los pecados son perdonados excepto ese. Entonces, el hecho de decir que somos cristianos, de asistir a una iglesia cada 8 días, cada 15 días, todos tenemos una frecuencia diferente. Los que estamos aquí asistimos a una iglesia cada 8 días, a escuchar la palabra de Dios. Eso tiene que hacer que nosotros conozcamos a Dios. Y la palabra de Dios dice una cosa, que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Entonces en ese robar, matar y destruir, el diablo quiere que nosotros nos olvidemos de quién es Dios. Y eso pasa cada vez que pecamos.
Dice la Biblia que el pecado endurece el corazón. Y ese endurecimiento hace que nos olvidemos qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Y eso hace que nosotros peleemos contra Dios. Yo no sé a cuántos le ha pasado, a mí me ha pasado que han habido momentos en la vida de uno que uno no está bien con Dios. Y como que el interior de uno quiere rebelarse contra Dios, pero Dios, ¿por qué no me da esto? Si yo me he portado bien, pero Dios, ¿por qué no me bendice si yo he hecho todo como Él me dice? Por encima de todas esas cosas que uno quiere está el amor de Dios, que no cambia. Amén. Pero una cosa que nosotros podemos comprobar, y quería poner como el ejemplo así como Ale lo está haciendo, uno trata de mostrar su amor más o lo manifiesta más efusivamente cuando un hijo lo agrada a uno, ¿no? Un niño así está pequeño y hace miles de cosas que para él pueden ser nuevas, puede reírse, puede pararse en la cabeza y a uno como papá le parece algo agradable. Eso hace que uno saque de su corazón una manifestación de amor hacia su hijo, o le da un beso, o lo alza, o lo aprieta, le pellizca los cachetes. Cada uno tiene su manifestación diferente, pero eso hace que el corazón de uno se enternezca hacia su hijo. Y Dios quiere que nosotros lo agrademos. Lo que estamos haciendo hoy, que es alabar, fue como más de 1 hora, yo creo. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero yo digo, bueno, para Dios habrá límite de tiempo, más cuando se está haciendo algo agradable, más cuando la presencia de Dios está ahí, es cuando uno más debería esforzarse, dedicarle más tiempo, ¿no? Estar a la presencia de Dios. Entonces, si uno está agradando al Padre, se está portando como ese niño que hace una cosa que le agrada a Dios, obviamente Dios nos va a bendecir. Dios va a tener manifestaciones más evidentes a la vida de cada persona. Yo sé que a veces cuando hay ministraciones acá, o en cualquier lugar donde estemos, cuando viene un siervo de Dios y comienza a ministrar, la persona que ama a Dios debe tener en su corazón el deseo de que Dios la ministre, de que Dios venga el siervo y ponga sus manos, de que profetice cosas en su vida. Obviamente uno espera palabras bonitas, ¿no? De aliento. Pero cuando Dios viene con una palabra de reprensión, también es beneficiosa para nuestra vida. Eso lo decía el pastor el viernes. Dios ama y Él corrige, lo dice la palabra. Que Dios al hijo que ama lo corrige, lo azota, todo el que recibe por hijo. Y a veces nosotros como que nos incomodamos por estas cosas. Ese es el amor de Dios actuando también. ¿Por qué viene al caso toda esta introducción? Porque el tema de hoy es, yo digo que es a grandes rasgos, ¿no? Pero es hablar del amor de Dios hacia nosotros. Mucha gente relaciona el amor de Dios a recibir bendiciones de Dios solamente. Y eso ya habla del corazón de la persona, ¿no? La persona que quiere que Dios solamente lo bendiga con plata, como el meme que dice, Señor, dame $1.000.000 y yo soluciono el resto de mis problemas. Es un corazón codicioso. Y en las iglesias se ven mucho estas cosas. Cualquiera puede alabar, cualquiera puede orar, cualquiera puede predicar, pero el Espíritu Santo es el que se mueve cuando respalda a una persona, ¿no? Yo conocí, se conocen muchos casos, ¿no? No solamente aquí en Colombia, en muchos lados. Que hay gente que hace cosas tratando de doblar el brazo de Dios. Y una de esas cosas es, hay gente que ayuna mucho para que Dios le dé una casa, para que Dios le dé un carro, para que Dios le dé un buen puesto, para que le dé un marido con plata. Muchas cosas, ¿no? Hay gente que da las 7 vueltas y las da una cantidad de veces para que Dios haga lo que esa persona tiene en el corazón. Hay codicia realmente. Y yo pensaba en estos días, qué bueno es uno poder hacer lo que Dios le manda a hacer. Alguna vez le escuché también al pastor Antonio eso. Haga lo que Dios le mandó a hacer. No haga ni más y tampoco haga menos. Haga lo que Dios le mandó a hacer. ¿Queremos agradar el corazón de Dios? Pues hagamos caso. Lo que Dios nos manda a hacer, hagámoslo. Y en esto también se va a ver el amor que cada persona tiene hacia Dios, ¿no? El Señor Jesús dice, si alguno me ama, guarde los mandamientos, ¿no? Y después de guardar esos mandamientos va a venir algo más hermoso que es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre y el Padre va a enviar al otro consolador.
El Señor ha estado hablando como en las últimas predicaciones, eso, la necesidad de tener el bautismo del Espíritu Santo. Es la necesidad, es una necesidad inmediata que tenemos que tener nosotros. Yo sé que aquí muchos hemos sido bautizados y tal vez han habido toques del Espíritu Santo y ha tratado de haber avivamientos del Espíritu Santo. Pero yo digo que ha faltado diligencia en estas cosas. Bastante diligencia. Y una cosa dice en la palabra de Dios. El Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. Podemos estar en una iglesia, pero el hecho de estar pegados a la vid, esto está en el pasaje de la vid, ¿no? El Señor Jesús es la vid. Y Él dice que Él es, él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si estamos pegados a Él, vamos a llevar fruto. Pero si estamos despegados de Él, nos vamos a secar. Entonces, yo los invito a que tomemos esta reflexión. Cada uno de nosotros, no vamos a decir aquí ni nada para avergonzar a nadie. ¿Qué fruto hemos dado nosotros para Dios? Para comprobar si hemos estado pegados a esa vid. Porque la Biblia habla, hermanos, de que cuando los discípulos, los apóstoles ya eran, ellos iban y bautizaban a la gente después de predicar el Evangelio, después de que la gente recibía a Cristo, los bautizaban e inmediatamente venía el Espíritu Santo sobre la gente. En algunos casos vino primero el Espíritu y después fueron bautizados. Pero se veían las manifestaciones, ¿no? Yo sé que Dios tiene un tiempo para el avivamiento que ha de venir. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios como a Él le gusta, como a Él le agrada, lo que estamos hablando ahorita del niño, pues va a haber una manifestación de agrado de Dios hacia nosotros, ¿no? Y no quiere decir que la manifestación de agrado sea solamente, este muchacho me gusta lo que hace, le va a regalar la camioneta que usted quiere. No es solo lo material, sino también en lo espiritual. ¿Cuántos de aquí le han predicado a una persona? Y creo que le ha predicado a alguna persona. Don Ramiro, habrán otros que les da pena levantar la mano. ¿Y ustedes no sienten alegría cuando sienten que Dios los usa para predicarle a esa persona? Como si saliera algo de su corazón y se entrara el corazón de ellos. Ese es el respaldo de Dios. En eso también Dios lo bendice a uno. Cuando viene una persona triste y usted comienza a hablarle de Dios y esa persona dice, sí, de verdad, yo no sé por qué estoy así si Dios me ama, si Dios ha hecho tantas cosas por mí. Ese es el agrado que Dios busca en las personas que lo agradan a Él, del respaldo, la bendición. Amén. Pero una cosa tenemos que hacer nosotros como congregación y es profundizar en el amor de Dios. Hay muchas otras cosas, ¿no? Hay muchos otros temas en los cuales debemos profundizar. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien si la estudiamos, si la escudriñamos, si la conocemos. Eso debemos hacer nosotros. Y hermanos, nosotros podemos orar, cantar, alabar y de pronto pedirle al pastor que ore por nosotros. Pero hacemos las cosas como por encima. Vemos la tapa del yogur, pero no nos tomamos el yogur. Y Él nos invita a que profundicemos. ¿Cómo va a conocer usted a Dios si Él está plasmado acá, sus pensamientos, sus deseos, y usted no escudriña la palabra? Y eso me lleva a pensar a mí que es un mandamiento de Dios que escudriñemos la palabra, ¿no? El Señor nos dice, bueno, vayan y escudriñen la palabra. Eso no fue solo para los fariseos. En el momento se lo dijo a los fariseos, pero es para nosotros también. A ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y esas palabras son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo va a conocer a usted a la mente de Cristo? Lo que hizo Cristo, el poder que tiene Cristo. El poder que tiene Dios para salvar, para sanar, para bendecir. Si no nos interesamos por estudiar esto. Entonces volvemos a lo que comenzamos. Cuando Isaac comience a leer, a aprender a leer, a estudiar, él va a coger una Biblia y la va a leer. Eso va a agradar a Dios y le va a dar entendimiento. Yo estoy leyendo el Antiguo Testamento como en orden, porque varias veces he tratado de leer en orden y como que Dios lo toca a uno en otros temas y comienza uno a interesarse, pero se pierde el orden de las cosas, ¿no? Cuando usted quiere conocer a Dios, Dios se hace conocer. Entonces hay mucha gente que nunca ha leído la Biblia y uno dice, lea la Biblia. Dice, ay, pero es que yo no entiendo. Cuando usted comienza a leerla, tal vez no la entiende, pero su interés es conocer a Dios. Pues,
Lo recomendado es leer el Nuevo Testamento varias veces y después usted se va al Antiguo. Cuando usted es obediente y lo hace, y va al Antiguo, va a comenzar a entender de qué habla el Antiguo Testamento también. Mucha gente dice, no, es que el Antiguo Testamento habla solo de las leyes de Dios, de lo que se ha de hacer y de lo que no se ha de hacer. Toda la Biblia habla de Jesucristo, del amor que Dios ha tenido hacia los hombres, y en el Antiguo Testamento se profetiza sobre Jesucristo. Cuando David habla de Jesús. Obviamente no está escrito Jesús, pero hay una parte que lo plasma muy bien y el Señor lo habla en el Nuevo Testamento. Dice, le pregunta a los fariseos, bueno, ¿ustedes qué dicen de Cristo? ¿Es hijo de David? Los fariseos se quedan como que, entonces, ¿por qué David le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahí está diciendo que Cristo fue el que vio David, lo vio. Y el Padre le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando usted se interesa por Dios, cuando usted quiere agradarlo, el Señor va quitando una venda. Esa canción que sonaba ahorita me parece muy hermosa, la de Marco Barrientos, que dice, abre mis ojos, yo quiero verte. ¿Usted quiere ver a Cristo? Aquí está, véanlo. ¿Entiende? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que le creamos. Cuando usted cree en Dios, comienza un proceso de renovación de cosas. Cuando nosotros vinimos a vivir a este apartamento estaba fatal. Si ahorita estaba un poquito así como no tan presentable, cuando nosotros nos vinimos para acá estaba fatal. Cuando nosotros vinimos a vivir acá, al poco tiempo el pastor comenzó a llegar acá, a sus viajes. Cuando él llegaba acá, a sus viajes se quedaba acá. Duramos más o menos como 3 meses viendo TDT, o qué era lo que veíamos. No, películas en DVD porque no había señal, no estaba estas cosas, no, esto estaba una locura total. Y las cosas que se han hecho pues han sido despacio, pero se han hecho y se han visto los cambios. Así es la vida de nosotros. El Señor Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a esa semilla de mostaza. Muchas veces nosotros nos miramos y decimos, no, ¿cuánto me falta en Dios? Me falta mucho. Me falta dejar esto. No ayuno, no diezmo, no oro, no leo la Biblia. Pero yo soy cristiano. Es algo loco que hace uno, ¿sí o no? Que uno dice, no, yo confío en Dios y yo sé que Dios me ama. Y yo soy cristiano, pero no hace uno nada de lo que tiene que hacer un cristiano. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Dar testimonio de Cristo. Ese es como la primera fase de un cristiano, dar testimonio de Cristo. ¿Qué hace uno cuando se encuentra a un amigo con el cual compartió miles de borracheras y hizo miles de cosas? Lo primero que hace el amigo es decir, uy, venga, deme su número y nos encontramos estos días para echarnos una. Sino que dice, no, yo qué tomar, yo nada de tomar. Sí, pero usted era un borracho terrible porque ya no toma. Ya no, nada, yo soy cristiano, ya nada de esas cosas ya pasaron. Yo quiero es agradarle a Dios. Eso es lo que hace uno, ¿sí me entiende? Dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y más a una persona de esas con las cuales ando 1, 3, 4, 5 de la mañana por ahí andando buscando licor y todo. Es una manifestación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, hasta este punto donde Dios nos ha traído, ¿cuánto conocemos de Dios? Porque a veces nos pasan cosas las cuales nos bajan el ánimo. Y comenzamos a olvidarnos de quién es Dios. El salmo que leíamos esta mañana, los que llegaron tarde se lo perdieron, no mentira, lo pueden ver en la grabación. Hablaba de que la misericordia de Dios es para siempre. Y comenzaba a hablar, a mí me gusta leer el Antiguo Testamento, y de hecho yo creo que Dios nos lleva allá para recordarnos todo lo que Él ha hecho. A veces una persona escucha a otra hablar de Dios, ay, mi Dios me bendice, mi Dios me cuida, mi Dios, yo sé que mi Dios me va a dar eso, yo sé que Dios tiene el poder para sanar. Y se conoce solamente ese vocabulario, eso es como parecido a lo que decían los gentiles, cuando el Señor dice que los gentiles usan una cantidad vana de repeticiones. Pero conocer a Dios es ir más allá, es entender, como veíamos este video ahorita, las cosas que Dios ha hecho.
la luna, las estrellas, la tierra. De eso hablaba el Salmo esta mañana. Que Dios puso la tierra en medio de la laguna, del mar tan inmenso. Ahora, tiene uno que tener un poquito de imaginación y mucha fe para creer que si usted coge un balde de agua y echa, digamos que el balde tenga 5 litros y usted echa más o menos lo que ocupe 1 litro en agua, la tierra se hunde, ¿sí o no? Entender que Dios tiene el poder para que esa expansión de tierra esté firme sobre las aguas, es pensar que Dios tiene un poder impresionante, ¿me entiende? A veces uno no medita esas cosas. Vaya usted a San Andrés, es una isla ahí, y cómo el agua no diluye esas islas tan pequeñas. Obviamente hay muchas más islas mucho más pequeñas que San Andrés, pero Dios las tiene ahí, porque Él es soberano y tiene el poder. Entonces usted va comenzando a leer la Biblia, se va dando cuenta de todo lo que Dios puede hacer. Ahora, dice la palabra, dice en alguna parte, que no recuerdo ahorita acá, que la he leído, pero no me acuerdo el versículo, que cuando Dios mira la tierra tiembla. ¿Y ustedes creen que Dios, si Dios mira nuestros corazones, no va a mirar la tierra? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí sobre la tierra. Me pongo yo a pensar aquí, pensando como un niño. Si Dios mira nuestros corazones, ¿será que no va a mirar la tierra? O yo digo, más bien la mirará con una gran misericordia, de tal manera que las cosas, la tierra no se desarme, para vigilarnos a nosotros, porque su interés está puesto en nosotros. ¿Para quién es esta carta que está escrita en la palabra? Eso lo dijo el pastor un viernes hace poco. Es una carta de amor que Dios escribió para nosotros. Hace poco estaba viendo una película que se llama Cartas a Julieta. Es una película cualquiera, ¿no? De unas señoras que escribían cartas en ese tiempo. Y las escribían y las pegaban en una pared que se dice, ¿cómo era que llamaba la ciudad? En Verona, Italia, que se dice que es el balcón donde salía Julieta a recibir a Romeo. O sea, tenía su cuento bien romántico esta vaina. Y como la gente, eso se volvió tan famoso, tan popular, la gente lo que hacía era ir a escribir cartas de amor y las pegaban en ese muro. La película trata de que había un grupo de señoras que cogían esas cartas y les daban respuesta. Y cada persona tenía como su asunto. Digamos, había una señora que era casada y tenía un buen matrimonio. Había otra señora que le escribía a las personas que estaban enfermas. Otra que le escribía a las personas que estaban deprimidas. Pero los que llevaban las cartas allá recibían por correo como la respuesta a esa carta. Y eran felices las personas recibiendo la respuesta a sus cosas que escribían, ¿no? A sus poemas. Y yo me ponía a pensar, bueno, esto es una carta para nosotros. Una carta. Yo estos días me puse a leer un poco el Nuevo Testamento y Dios le muestra a uno cosas, ¿no? Cuando uno comienza a leer, Dios le muestra cosas. Entonces yo me ponía a pensar, leyendo el Antiguo Testamento se profetiza de Jesús, se habla de las leyes de Dios, cómo debe conducirse una persona en Dios. Pero cuando usted comienza a leer las cartas que escribía el apóstol Pablo, comienza a ver que Dios tiene los detalles muy afinados. Comienza a hablar Pablo de cómo debe ser su conducta en el matrimonio, cómo debe ser su conducta con la sociedad, cómo debe ser su conducta con su esposa. Dice por allá Pablo que el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Comienza a hablar a la esposa y a decirle que la esposa debe respetar al esposo, porque el esposo es cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre. Entonces comienza a enseñar una forma de vida, las instrucciones en que la gente debe vivir. Yo, uy, Señor bendito, la Biblia es una cantidad de detalles que tienen que hacer la vida de un hombre perfecta. Me ponía yo a pensar a veces nosotros pensamos en nuestro pensar que los mandamientos de Dios para nosotros son difíciles, son pesados. Y el Señor me revelaba esta mañana aquí barriendo y organizando que si Dios cogió toda la ira que tenía en contra de la humanidad por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra indiferencia, necedad, rebeldía, todos, porque son muchos. Y si uno me pusiera a enumerarlos, yo creo que quedaría uno como deprimido.
El Señor cogió toda esa ira y la depositó en Cristo. Por mí, por ustedes, por cada uno de nosotros. Dice Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es toda la ira que Dios tenía por causa de nuestra desobediencia reposa en Jesucristo. A mí a veces mis hijos, sobre todo el que no está por ahí, me pone así. Porque digamos que Dios trabaja en uno la paciencia también. Pero también Dios como que espera que uno haga algo con un pelado que nada lo satisface, todo lo quiere ya, rebelde, ¿sí me entiende? Dios también yo creo que Dios se pone a mirarlo a uno, a ver qué va a hacer este muchacho, si va a dejar que lo toque a pataletas, a dejar que se porte mal. ¿Entiende? La Biblia dice que el que quiera gobernar a la iglesia tiene que gobernar a los de su casa primero. Y eso es un reto. Yo no estoy diciendo aquí que me van a acusar por cosas ni nada. Porque más bien Dios para cada uno tiene un asunto, ¿me entiende? Pero son cosas que lo ponen a uno al límite, también para probar lo que hay en el corazón de uno. Obviamente a veces uno se da cuenta que todavía hay muchísimas cosas que no están bien. Pero el cuento de esto es, el resultado de todas estas cosas es que Dios nos da, pero también espera que nosotros le demos. Sabiduría, amor, paciencia nos ha tenido Dios. Y dice la Biblia que la longanimidad que Él tiene que producir en nosotros arrepentimiento. La paciencia que Él tiene que producir en nosotros frutos. Y a eso voy, con lo que Dios trae el mensaje hoy. Aquí muchos podemos decir que conocemos a Dios en teoría, porque hemos estado muchas veces en muchas predicaciones, han habido muchas personas que oran por nosotros. A mí me gusta mucho, o me gustaba más, un poco más, cuando Dios enviaba a su siervo, más que todo el pastor Mauricio, ¿no?, a visitar nuestras casas. Yo me ponía a pensar, sin hacer sentir mal a nadie acá, es como algo para que se entienda, que el Señor siempre agota los recursos, decía el pastor en la predicación, y enviaba a su siervo allá a visitar a las familias, porque Dios veía que allá había algo para rescatar. Y allá estaba el amor de Dios cada mes, cada 15 días, cada 20 días, cada que fuera. Y me ponía yo a pensar, bueno, con mucho esfuerzo la gente lo hace. El siervo de Dios va allá con mucho esfuerzo, a veces con pocos recursos y a veces con ingratitud de las personas. Y me ponía a pensar todas esas cosas que están detrás de una visita y uno las desprecia, uno no las recibe como es. Dios llega de pronto con una palabra dura que nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que es necesaria y nos ofende. Y meditaba mucho en una palabra que dice el Señor, cuando dice, sin causa me aborrecieron. Y dice el Señor, ellos me dieron, en pago por mi amor, me dieron maldad. Entonces hace falta conocer el amor de Dios, que se manifiesta en una visita, se manifiesta en un vaso de agua, se manifiesta en una invitación a comer empanada, en las cosas más sencillas, se manifiesta el amor de Dios. En una oración, en una llamada, en esas cosas se manifiestan el amor de Dios, el interés de la gente. Hay veces que uno no tiene ni con quién hablar. Y hay muchas cosas muchos motivos por los cuales pasan esas cosas. Y en estos días aquí estaba trabajando solo. Y miraba también la bendición de estar solo. Obviamente es berraco uno pintando allí, ay, que se me regó un trapito. No hay nadie por ahí que le alcance unas cosas. Pero pensaba en la bendición. Cuando uno está conectado con Dios, ve todo como bendición. Pensaba en la bendición de estar solo, porque los siervos de Dios cuando estaban solos, eran cuando tenían una intimidad con el Señor. Meditaban, conocían al Señor, hablaban con el Señor. ¿Usted qué cree que hacía Elías por allá en el desierto escondiéndose de la señora Jezabel? Hablar con Dios. ¿Qué hacía Moisés allá con medio de las ovejas? Ya se cansó de hablar con las ovejas y se puso a hablar con Dios porque Dios se le apareció. ¿Qué hacía Juan en el desierto, el Bautista? Hablar con Dios. Eso tenemos que aprovecharlo nosotros también y verlo como una bendición. La gente dirá, ay, estoy aquí solito, qué tristeza, nadie piensa en mí, nadie me contesta al teléfono.
hay que aprovechar ese tiempo para hablar con Dios. Porque hay una promesa que el Señor da, y es que Él va a estar con nosotros todos los días. Cuando usted está solo, ahí está el Señor. ¿Entiende? Pero también cuando Dios manda a un siervo, venga, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? También es el amor de Dios manifiesto ahí. ¿Ven? Bueno, vamos a la palabra, ¿sí? Busquemos Efesios 2, versículo 4. Tengo la tecnología aquí, no la uso ya. Dice, Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quiero que analicemos un poquito este versículo 4, porque es la manifestación más grande de amor que Dios ha tenido por nosotros. ¿Alguno ha tenido aquí alguna manifestación de Dios en su vida directa que usted diga, uy, no, estaba a punto de morirme y el Señor me sacó de estas cosas, me salvó? Yo quiero que imaginemos un poquito, y es como una situación que hasta cotidianamente pasa, de pronto no en la vida de nosotros tan cercanamente, pero sí pasa en la vida de muchas personas. Nosotros por ahí hemos visto una serie con Yuri, y se trata de un hospital donde llegan muchos casos terribles, ¿no? Y habla mucho de la dinámica entre los doctores y estas cosas, pero hablan de casos que son difíciles. Y me venía a la memoria de este versículo, cuando una persona está a punto de morir y ya está desahuciada por los médicos, ya no hay nada que hacer. De hecho, estábamos hablando que había un caso de una señora que le dio una trombosis muy dura, y los médicos están diciendo que toca esperar que se muera. ¿O cuál sería la solución? Pues desconectarla, pero el remedio es ese. Lo único que hay que hacer ahí o es esperar un milagro de Dios, pero ya es una señora como de 90 años, que de todas maneras para Dios no hay nada imposible, pero, o sea, más refiriéndonos al caso es de que no había nada que hacer, no hay nada que hacer por la señora, médicamente no hay nada que hacer, porque una trombosis severa lo que hace es destruir el cerebro, ¿no? Es como cuando usted coge un circuito de esos eléctricos bien complejos y le echa agua. Todo queda fundido ahí, no hay nada que hacer. Entonces, mirando estos casos, hay veces que puede ser un cáncer o cualquier otra enfermedad, la gente ya está ahí, en la línea, ya no hay nada que hacer por la persona. Algunos médicos dicen, no, llévesela para la casa, pues pase el mayor tiempo con ella, porque pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Desahuciada. Entonces, en esa situación estábamos nosotros delante de Dios, desahuciados. Dice aquí que cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, de hecho el Señor habla de que cuando una persona está en pecado está separada de Dios, ¿no? Y también más claramente lo muestra la palabra cuando un hombre quería seguir a Jesús y el hombre le dice que lo deje ir a enterrar primero a su padre. El Señor le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos y usted sígame. Se considera muerto al que está separado de Dios, ¿no? Muerto espiritualmente. Ya si hay una persona muerta físicamente, pues ya no hay nada que hacer, a no ser que el Señor haga un milagro y lo resucite, ¿no? Pero una persona que está separada de Dios y muere físicamente, ahí ya no hay nada que hacer. Y hablando en términos humanos, entonces una persona que está desahuciada, que no tiene ninguna solución médica, que la mandan para su casa a morirse en su casa, o la dejan ahí hasta que ya se muera, es como un reflejo de la vida espiritual de la humanidad sin Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados.
Y se pone yo me pongo a imaginar el marco de pronto una persona con sus seres queridos ahí al lado llorando, porque falleció. No hay nada que hacer. Y son cosas que duelen, obviamente. Entonces, nosotros podemos entenderlo desde este lado del charco, dirían, desde este punto de vista, que Dios nos rescató de esa muerte. Y podemos verlo de esa manera. Hay gente que no la ve porque no entiende las cosas espirituales ni considera las cosas de Dios. Pero yo quiero que se imaginen por un momento, seamos trágicos por un momento, que sean cada uno de nosotros mismos, de pronto en una bandeja, le vamos a meter un poquito de terror en la morgue y ya no hay nada que hacer. Ya están a punto de hacerle la autopsia y llenarlo. Pero que habla Dios en su palabra, que Él sí pudo hacer. Lo que estábamos hablando ahorita, que dice la palabra, que el castigo de nuestra paz recayó sobre Jesús. ¿Cuál fue la solución que Dios le dio a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos? Cuando ya no había nada que hacer. Entregar a su Hijo por nosotros. Ese es el amor más grande y el Señor lo habla en su palabra cuando dice, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y alguno dirá, no, pues yo voy a dar la vida por mi mejor amigo a ver si Dios lo salva. No es así, no es así. Ahí le habla que tal vez alguno muera por un justo. De pronto se puede morir por una persona que sea justa, ¿me entiende? Pero Cristo murió por todos nosotros. Imaginen la cantidad de millones y millones que hay en el mundo. Y las generaciones que ya pasaron. Y las generaciones que ya vendrán. Cristo dio la vida por todo aquel que cree en Él. Amén. Amén. Entonces a veces olvidamos ese punto tan máximo de amor. Cuando usted ya estaba muerto, si lo dejan 2 o 3 días ya comienza a oler a feo y a pudrirse y a reventarse. Cristo dio su vida por nosotros. Y en esto se ve el amor de Dios. La Biblia dice que Dios pasó por alto nuestros pecados. Pero lo que yo pensaba y meditaba esta mañana era en eso de que, en esa palabra que dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pero también dice que Dios es justo, ¿no? Y por causa de nuestro pecado tenía que haber muerte. Es mirar que todo ese castigo que reposaba sobre nosotros, que no lo merecíamos, el Señor no lo quitó, lo dejó ahí, incluso entendiendo que nosotros no podíamos pagarlo. Pero ¿qué hizo Él? Con su gran amor con que tuvo, depositó todo ese castigo sobre Jesucristo. A veces limitamos el amor de Dios a que Él nos bendice, ¿no? La gran obra de Dios, la gran maravilla de Dios, que de hecho el Antiguo Testamento habla de eso. Habla de que en los postreros tiempos Dios va a mostrar una cosa de las cuales todo el mundo va a quedar con la boca cerrada. Y es lo que Cristo hizo, la obra que Cristo hizo. Recibir la ira del Padre siendo justo para darnos vida a nosotros. Entonces es entender que nadie podía hacer nada por mí, nadie. En los momentos de soledad, de tristeza, uno está, ni siquiera el teléfono suena ni nada, pero el Señor está ahí para abrazarlo, para consolarlo. Ahora tenemos que entender que el Señor está ahí esperándonos para darnos vida, y eso de darnos vida funciona de muchas maneras, ¿no? La Biblia dice que las palabras de Cristo son vida, son espíritu y son vida. Pero también entender que si nuestro cuerpo muere y nos morimos con el Señor, tenemos esperanza de que vamos a resucitar con Él. Es lo que veníamos hablando ahorita. El amor de Dios se manifiesta hasta en una pequeña llamada, hasta en un mensaje, en una oración, en un mercado, en lo que usted pueda hacer. Y entender que lo que Dios lo manda a uno a hacer es por amor a Él. Cualquier cosa que usted haga para Dios, usted está correspondiendo el amor hacia Dios. Pero lo que habla aquí este versículo 4 es pensar que nadie podía hacer nada por nosotros. Y la manifestación más grande de Dios fue entregar a su Hijo por nosotros. Yo quiero que miremos Juan 3:16. Ese es el versículo más famoso para evangelizar, ¿no?
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando como de una medida este versículo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora yo les pregunto aquí a los que tienen hijos. Ahora hablemos de don Jorgito que tiene uno solo. Nosotros ya tenemos una cantidad. Esa herencia va a estar duro para repartirla. Pero usted teniendo un solo hijo, como habla aquí la palabra, tiene que tener demasiado amor por una persona para entregar su hijo por esa persona. Ahora piense, usted va a entregar su hijo por una persona que es mala, que no merecen nada. Tiene que haber un amor desbordante en su corazón para poderlo hacer. Acuérdeme a de esta historia, creo que la narraba. ¿Quién la narraba? ¿Irión? Bueno, la voy a ir narrando mientras tanto usted piensa quién es. Yo creo que usted la escuchó también. Habían dos hombres en una lanchita, en una barca. ¿Ricardo? ¿Pero de quién era la historia? No sé, un hombre de Dios que estaba en una barca con el amigo y con un hijo. Bueno, la voy a contar yo. Entonces, habían dos hombres en una barca y uno de ellos llevaba a su hijo, ¿no? El hombre, iban en su barquita y todo, y naufragaron. ¿Sí es así? Me va diciendo si es así, ¿no? Yo la recuerdo poco, pero no bien. Se cayó el amigo y se cayó el hijo. Se cayó el amigo y se cayó el hijo. Y el hombre solamente podía salvar a una persona. Y el hombre, ¿ustedes a quién piensan que salvó? Pero hablen, que estamos aquí como muy tímidos. ¿Ustedes piensan que salvó al hijo? ¿De qué dice Ramiro? El amigo era inconverso. Pero me imagino que la idea de la enseñanza es que salvó al hijo, al amigo. Exactamente. La idea de la enseñanza es que el hombre salvó al amigo, porque el amigo era inconverso. Y el hijo sí creía en Dios. El hijo vio a su papá que había dedicado toda su vida a Dios, que confiaba a Dios. Entonces dice la historia que el hombre tenía el salvavidas y se lo tiró al amigo. Y veía al hijo y se puso a llorar y le dijo que se iban a ver en el cielo. Dijo, hijo, te veré en el cielo. El hombre ya sabía para dónde iba el hijo porque ya conocía a Dios. Pero él sabía que si el amigo se moría se iba a ir para el infierno. Entonces, ¿qué podemos hablar de este hombre? Que el amor de Dios estaba en el corazón de él y eso fue lo que manifestó. Él sabía que el hijo iba a ser salvo, pero que el otro se iba a morir. Porque era conocer el amor de Dios. Entonces algunos le decían, no, pero esa historia es como, parece como una fábula esa vaina. Y le preguntaron, ¿y a quién le pasó eso? Dígalo usted que más o menos lo tiene más claro. Bueno, le dijeron, eso parece mentira. Y el hombre dijo, no, yo fui ese hombre al que él salvó. O sea, el mismo tipo que se estaba ahogando y se estaba muriendo sin Cristo, era el que estaba predicando esas cosas, contando esa historia que le pasó. Y dice el hombre que la cuenta que él lloraba contando esas cosas. ¿Cómo no va a llorar uno experimentando el amor de Dios en un momento de angustia, donde nadie puede hacer nada por uno? Y el amor de Dios se estiró de la mano y lo sacó. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo le decía a mi hermana el viernes que estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? De una persona que era, de una persona que era mala, una persona que era dura de corazón. Bueno, una persona que le pasaron cosas terribles, no lo voy a decir. Pero venía a mi corazón y me ha estado como insistiendo el Señor en estos días eso. El amor de Dios es inagotable. Su misericordia es para siempre, dice la palabra. Y la palabra del Señor dice que el que viene a Él, Él no lo echa afuera. Pero también tenemos que analizar un poco la conducta, la intención con la que uno viene a Dios. ¿Por qué nosotros venimos aquí a Dios? ¿Alguien que puede decir a alguna persona como para que aporte a esta predicación? ¿Por qué estamos acá? Porque sabemos que Él es verdadero, que es misericordioso y pues obviamente uno muchas veces viene con culpa, viene esto, pero sabemos que Él es real y que lo que para nosotros, como dice la palabra de Él, es imposible, pues para Él es posible. Tal vez nosotros no podemos cambiar lo que tenemos, pero sabemos que Él sí nos puede ayudar y puede cambiar la condición de pecado en la que nosotros estamos. ¿Cuándo? No sabemos, pero pues creo que persistimos para que Él haga el milagro en nosotros.
Yo puedo decir varias. Una es la necesidad que tenemos. Y la necesidad se manifiesta en muchas áreas de nuestra vida. Económica, física, la necesidad de afecto, de sentirse uno amado por Dios, la necesidad de su presencia en la vida de uno. Porque a veces, yo creo que la gran mayoría de veces nosotros nos ponemos a cantarle a Dios y lo hacemos porque nos sentimos bien cuando la presencia de Él viene. ¿Entiende? Pero debería uno más profundo. Debería ir uno con la intención de reconocer su amor. ¿Entiende? Cuando usted está cantando y entiende que lo que usted está cantando es una característica del Señor. Por ejemplo, que es maravilloso. Hubo un tiempo en mi vida donde había como cosas nubladas y yo decía, pero todo el mundo que maravilloso, ¿maravilloso de qué? Ya la palabra, las cosas que Dios ha hecho son maravillas. Abrir el mar, ¿quién puede abrir el mar? ¿Quién le puede dar la vista a un ciego? Lo que cantaba la canción ahorita. Cuando el Señor Jesús pasó y comenzaban los ciegos a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios puede hacerlo con nosotros. De pronto nosotros vemos físicamente, pero en esa canción yo también le pido a Dios, abra mis ojos porque es que yo quiero verlo, yo quiero conocerlo. Es cuando usted entiende quién es Dios, comienza a caminar como Dios quiere que usted camine. Entonces una es la necesidad que uno tiene de Dios, por eso estamos acá. Pero la otra es la respuesta al amor de Dios. De pronto a nosotros nos dijeron, sonría que Cristo lo ama, pero si nos dijeron, el Señor lo ama y entregó a su Hijo por usted. Por eso estamos acá, porque algunos nos predicó el Evangelio, que es el mensaje de amor de Dios hacia la humanidad. Y por eso estamos acá. Habrá mucha gente que no está acá. Habrá mucha gente que llena las iglesias y no ama a Dios. Eso puede pasar. Pero en esencial la respuesta de estar en un sitio así es porque alguna vez escucharon lo que el Señor hizo con nosotros. Que vivió una experiencia con Dios. Exacto. ¿También? Claro. También. Hay gente que ha tenido experiencias maravillosas con Dios. Pero mirando este mensaje, y eso me viene ahorita, hay una cosa que el Señor demanda. Y eso está en Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia. Y demanda el primer amor. Una iglesia que es casi que perfecta, pero Dios pide el primer amor. Entonces, Dios está hablando hoy, como centrando el tema, del amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Cuando no éramos nadie, cuando estábamos perdidos, algunos enfermos. De pronto yo no llegué a Dios enfermo, pero sí he escuchado de personas que han llegado a punto de morir, como el caso del pastor Mauricio. Dios hizo lo que nadie podía hacer. Entonces, ¿cómo no va a entregar uno su vida a Dios, no? ¿Cómo no va a creerle uno a Dios que Él lo ama a uno? Cuando los médicos dijeron, no, usted se va a morir en 2 días, y Dios viene y le hace un milagro, ¿será que eso no va a hacerlo entender a uno que Dios está interesado en uno? Cuando usted está fracasado en miles de cosas y el Señor le dice, tranquila que yo la voy a sacar de esto, ¿no va a entender uno que Dios está interesado en uno? ¿O qué tenemos nosotros para darle a Dios? ¿Qué tenemos nosotros? La palabra dice que todo es de Dios. ¿Qué es de nosotros como para nosotros dárselo a Él? Más bien, Él sí nos da a nosotros. ¿Entiende? Entonces dice el Señor Jesús, va y le dice allá, vaya escríbale a la iglesia de, ¿qué es eso? No me acuerdo. Al primer amor. Y dice, bueno, yo sé que usted ha hecho miles de cosas por mí, ha pasado necesidades, ha sufrido tantas cosas, pero se ha olvidado del primer amor. Y mire que ustedes dirán que yo veo muchas películas, pero que ya estamos viendo una película y decía un personaje de la película, en los pequeños detalles está lo grande, lo interesante. Y en los pequeños detalles que uno tiene hacia Dios está la revelación de las cosas. Amén. Cuando hay una cosa que pensaba decirle al final, pero la voy a decir ahorita. Cuando usted le cree a Dios, viene a la iglesia, ¿sí o no? Cuando usted le cree a Dios, lee la palabra porque usted quiere conocerlo más. Cuando usted ha recibido algo de Dios, se interesa de pronto por querer más de Él, pero también por conocer cuál es su voluntad. Pero cuando Dios lo manda a hacer algo a usted va a conocer más a Dios. Una cosa, yo creo que de pronto Sonia nos puede ayudar con eso. Cuando uno estudia algo, ve mucho la teoría, ¿no?
No sé qué tanto porcentaje es lo correcto entre teoría y práctica. Las dos son necesarias. Son necesarias. Bueno, digamos que no tienen que ver 100% teoría y también 100% práctica. Así se debería hacer en la vida cristiana, ¿no? Pero, y es totalmente aplicable a nuestra vida. Yo estaba pensando en la Biblia, de que cuando uno conoce a Dios, lo conoce porque sí o por accidente. ¿Ustedes creen que Dios se le presentó a Moisés allá en la zarza por accidente? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios, el Señor Jesús, bajó a lo profundo y cuando subió dio dones a los hombres. También dice que Él dio ministerios. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo pone de esta manera. Si usted quiere conocer a Dios, lo que hemos conocido nosotros es el Evangelio, ¿no? Algunos habrán tenido experiencias espirituales con Dios bien bonitas. Pero una cosa tiene Dios, y eso se lo escuché también al pastor Antonio alguna vez, al pastor Mauricio. Decía que el Señor es un novio difícil. Él no es fácil. Por eso a veces es tan duro tener una relación con Dios bonita el domingo y el lunes, ¿dónde está el Señor? Eso pasa como el cantar de los cantares. La tsunamita estaba encantada con el Señor, pero hubo un momento donde el Señor se fue y ella se enloqueció porque se sentía tan bien con el Señor que cuando Él se fue, queda el vacío en el corazón. ¿Cuál es la situación de los seres humanos? Ser constante en la oración, ser constante en la búsqueda de Dios. ¿Cómo se va a dar cuenta usted de que usted ama a alguien o de que alguien lo ama a usted? Si usted se va para Medellín, entonces ese alguien lo está llamando. Hola amor, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Yo puedo decir, sí, claro, yo le hago falta. Y ella también me hace falta a mí. ¿Me entiende? Pues el Señor espera eso. Yo los amo con amor eterno. Y me manifestaré a ustedes. Pero eso quedó solamente en esa fecha donde el Señor se encontró hablándolo claramente con Moisés. Se le apareció en la zarza y le dio una misión. Misión a la cual Moisés dijo, no, yo cómo hago si yo soy tartamudo, no, yo no puedo ir. ¿Será que ahí quedó todo? No. Moisés, a pesar de sus falencias, de sus debilidades, de sus incapacidades, fue y le hizo caso a Dios, después de un regaño, eso sí. Porque Dios le dijo, vaya que yo voy a ir con usted. Y uno a veces se olvida de eso. Y Dios le dijo eso a casi todos los hombres que usó. A Josué se lo dijo, ¿no? Yo voy a estar con usted en todo lo que usted haga y va a prosperar cuando usted haga mi voluntad. A casi todos, yo voy a estar con usted respaldándolo, tranquilo. Eso lo dijo Dios. Entonces, analizando el caso de Moisés, digamos que el Señor se le manifestó ahí en la zarza ardiente, ¿no? Pero ¿dónde fue que Moisés conoció a Dios? ¿Quién da más ahí? Yo quiero que esto sea como aplicable a la vida, como que se entienda. ¿Dónde creen ustedes que Moisés conoció más a Dios? Cuando empezó a hacer la voluntad. Y se Cuando, manifestaba. la negra está conectada. Cuando Moisés le hizo caso a Dios y comenzó a obedecerle a Dios. Ahí fue cuando comenzó a conocer quién era Dios. De pronto en el desierto, camino de allá del monte donde estaba, a Egipto, digamos que no pasó nada. Se le apareció el Señor y quería matarlo porque no habían circuncidado a los niños. Pero cuando Moisés le creyó a Dios y fue a dar el mensaje a Faraón, comenzó el Señor a mostrarse todo su poder. A nosotros a veces nos asusta escuchar de Putin y del presidente de Corea y de todos estos dictadores. Nos asusta escuchar que le van a subir a la gasolina estos días y que la comida va a subir. A veces nos asusta eso. Pero, ¿cuándo conoce usted a Dios? Cuando usted comienza a caminar en la voluntad de Dios. Comienza usted a entender que cuando usted creyó en Dios y le hizo caso a pesar de los temores, comienza a ver la gloria de Dios. ¿Qué hizo Dios en Egipto? Avergonzar a todos los dioses, dejar callado a Faraón, mató a todos los primogénitos, abrió el mar rojo. Entonces ahí uno comienza a entender quién es Dios, el Dios de las maravillas. Cuando uno le hace caso. Lo mismo, es que en todos los escenarios donde Dios tuvo algo que ver con un ser humano, pasó lo mismo. ¿Qué hizo Abraham? Le hizo caso a Dios y se fue caminando una cantidad de kilómetros. Y
y comenzó a ver la mano de Dios, comenzó a encontrarse con Dios, a comer con Dios. Yo no sé hasta dónde seamos aquí tacaños, pero yo soy una persona que cuando tengo me gusta invitar. Yuri también es una de esas. Mi mamita la va a salvar. Imaginen ustedes encontrarse a Dios y usted tener la capacidad de invitarle algo a Dios, que fue lo que hizo Abraham. Señor, si usted pasó aquí es por algo, espéreme, yo lo atiendo. Eso es corresponder al amor de Dios. Corazón enamorado de Dios, el de Abraham, ¿no? Dios espera que nosotros tengamos una relación con Él en la cual nos enamoremos de Él y hagamos su voluntad. Pero todo tiene que tener una raíz, porque mucha gente confunde el amor que tiene que dedicarle a Dios como lo que se está celebrando en este mes, como romanticismo, como el verde del amor y la amistad. Ay, yo me voy a portar bien con Dios para que Dios me bendiga. No, Dios dice que el que lo ama a Él va a guardar sus mandamientos. Y si Dios le pide hacer algo, ¿usted lo va a hacer o no lo va a hacer? Yo pensaba hoy, no podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos dé para servirle. ¿Por qué? Porque ahí lo vamos a conocer a Él. Y yo no sé hasta dónde ustedes quieran conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? No les voy a coger de las orejas y alzarlo, no. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Entonces, los hombres que conocieron a Dios, todos dieron su vida por el Señor. Y yo pensaba esta mañana, ¿qué tendrá el Señor que lo vuelve a uno así? Los apóstoles dieron su vida por el Señor. Los profetas, todos dieron su vida por el Señor. Pero la Biblia me responde que tiene el Señor. Y es el amor. La Biblia habla de que la palabra suave aplaca la ira, ¿no? Entonces, cuando hay alguna pelea y algo y ahí se levanta un hombre sabio y da una palabra suave, hasta llena de amor, baja la pelea, transforma el ambiente, cambia a la gente. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, el amor de Él nos transforma, ¿no? Quiero que busquemos un versículo. Y está en Romanos 5:5. Aquí viene un poco de lo que les decía ahorita, de la importancia del Espíritu Santo. Romanos 5:5. Mire la importancia y lo que nosotros tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida para poder conocer el amor de Dios. Dios lo muestra en su palabra, pero cuando hay una palabra que no tiene revelación de parte de Dios, se vuelve como una lectura diaria. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos creían que conocían a Dios porque se sabía su palabra de memoria. Pero como no tenían el Espíritu Santo, pues ahí quedaron mal. Y una cosa es que ellos lo que el Señor los acusa, ¿no? Dice que ellos decían y no hacían. De hecho le dice a los discípulos, ojo con la levadura de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y comenzamos a caminar en el plan de Dios, vamos a conocer a Dios. Y me dice aquí este versículo 5 de Romanos, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vamos a redondear un poquito el asunto porque la palabra de Dios manifiesta su amor hacia nosotros, ¿no? Dice, bueno, yo los amé a ustedes porque entregué a mi único hijo. De esa manera los amo. Entregué a lo más valioso que yo tenía, lo entregué porque los amo a ustedes. El justo por los injustos, dice la Biblia. Entonces, cuando usted lee en la palabra eso y el Señor le dice a usted que si usted lo ama, que si usted creyó en Él, va a guardar los mandamientos. Ya nos está hablando de una conducta que tenemos que tener nosotros. Ya hablamos del niño. Cuando usted tiene una conducta que le agrada al Padre, el Padre lo va a recompensar. El Señor dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre y el Padre les va a enviar el otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿usted quiere saber cuánto lo ama Dios? La Biblia dice que Dios no hace distinción de personas, pero hemos escuchado varias veces que Dios se agrada más de unos que de otros, ¿no?
Habla de Esaú, habla de Jacob. Dios se agradó de Jacob, pero a Saúl lo aborreció, porque algo me quedó claro en todas estas predicaciones que ha dado el pastor sobre eso, que Dios conoce el futuro y sabe quién lo ama y quién no. Entonces Dios, digamos que en el futuro vio Dios quién permaneció aquí fiel a Él y quién le hizo caso y quién fue a hacer lo que Dios lo envió a hacer. Entonces, Dios ya sabe cuál fue y viene aquí al presente nuevamente y como se agradó de ese que ya conoció en el futuro, lo va a bendecir en este momento. ¿Y qué va a hacer? Va a traer el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el chico se portó bien y fue agradable a Dios. Entonces va a traer el Espíritu Santo y me dice aquí, en el versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso la urgencia de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. ¿Usted quiere saber cuánto Dios lo ama? Clame por el Espíritu Santo. Pero el clamor y la necesidad del Espíritu Santo solo va a ser saciado cuando guardamos su palabra. Y es una serie de cosas, es como una cadena de muchos eslabones que nos llevan a conocer el amor de Dios. Por eso, digamos que uno cuando se va para algún lado y pone el Waze o el Maps o lo que sea, la ruta le da diferentes opciones. Ustedes pueden meter por aquí y ahorrarse 5 minutos, 10 minutos. Con Dios no es así, con Dios no nos podemos saltar absolutamente nada. Nada, ¿no? El mensaje del Evangelio es que Dios nos ama y que Dios es justicia, ¿no? Y que Dios entregó a Cristo por nosotros. Esta es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia. Entonces, todo el que cree en Jesús es justificado. Y el que no cree en Jesús, pues no hay nadie que pelee por ellos, no hay nadie que los defienda. Entonces van a recibir el castigo. Pero aparte de ser justificados, podemos conocer cuánto nos ama Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. El asunto con el Espíritu Santo y el Señor Jesús, decía el pastor Mauricio, que son llaverías, que ninguno actúa sin el otro. Y eso lo podemos ver cuando el Señor Jesús se iba a orar y llegaba fortalecido a predicarle a la gente, a sanar los enfermos. El Señor hablaba y el Espíritu Santo iba y liberaba al endemoniado, sanaba al enfermo. Por eso es tan necesario, como dice el Señor Jesús, que el nuevo nacimiento se trata del agua y del Espíritu. Responda a la palabra, haga lo que dice la palabra y va a venir el Espíritu Santo. Y también dice la palabra que Juan el Bautista dijo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Hablando del Señor Jesús, ¿no? Entonces, todo lo tiene Dios. Bien, la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. Pero la manifestación de amor va de la mano del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan necesario pedir el Espíritu Santo. Y hay algo muy lindo que dice acá la palabra, que está en Lucas. Se me perdió la cita. Lucas 19 creo que es. La busco a ver. Bueno, la voy a decir porque no la encontré acá. Dice el Señor que si nosotros somos malos, siendo malos, porque el que se crea bueno delante de Dios ya sabemos que está equivocado. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidieren? Eso me hace acordar otro versículo que cuando el Señor dice que hasta ahora no habéis pedido nada. Pedimos para nuestras cosas terrenales. El Señor Jesús dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la que prevalece a vida eterna. ¿Y que esa comida quién la da? El Señor Jesús. Entonces dice aquí que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre nos dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidamos? Entonces vamos siguiendo la cadena, ¿no? Sabemos que Dios ha derramado de su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero si no hemos recibido al Espíritu Santo, pues ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo. La palabra dice aquí, el que pide se le dará.
y el que busca hallará. Y cuánto más las cosas de Dios, que Dios está dispuesto a dárnoslas. Y más que dispuesto. Amén. Entonces entendemos que el amor de Dios podemos conocerlo a plenitud cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso me lleva a acordarme de lo que decía ahorita, que vieron estos hombres de Dios para entregar sus vidas por ellos. Renunciaron a las riquezas, renunciaron a una vida privilegiada. En Hebreos lo describe muy bien cuando dice que algunos no prefirieron otro rescate nuevo, prefirieron ser perseguidos. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Que renunció a toda esa vida que él llevaba y prefirió el vituperio de Cristo. Algunos prefirieron ser maltratados, perseguidos. O sea, ¿qué vieron estos hombres en Dios para entregar su vida por ellos? Esa es mi pregunta. Yo no sé qué usted quiera preguntarle a Dios. Y yo sé que Dios nos va a responder a través del Espíritu Santo. Me dieron a mí, diría el Señor. Vieron esto y por eso ellos me amaron a mí, porque yo los amé a ellos y les manifesté. Yo he tenido a veces un poco de frustración, porque uno quiere más de Dios, ¿entiende? Y a veces Dios lo tiene ahí como un límite. Yo sé que tal vez hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer primero para recibir la bendición de Dios. Pero el alma, el espíritu y el alma de uno anhelan una saciedad total. ¿Me entiende? Que venga el Espíritu Santo y diga, yo soy así. Y lo llene a uno todo. Algunos dirán, ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? A mí me gustaría que estuviera lleno de Dios. ¿Me entiende? Y es algo que pide el Señor también. Que andemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Me entiende? Eso es en lo que debemos trabajar, la llenura del Espíritu Santo. Guardar la voluntad, los mandamientos del Señor, para que venga esa llenura. Lo que yo les decía ahorita es muy lindo cuando uno es usado por Dios, porque no todas las veces pasa. Y cuando una palabra que usted le hable a otra persona de parte de Dios la levanta, usted está sintiendo el respaldo de Dios. Ahora, ¿cuánto más? Plasmémoslo de esta manera en la Biblia. ¿Cuánto más cuando Dios revela sus secretos? Jorgito, bueno, le voy a hablar por un sueño para que no se asuste. Dentro de 2 años va a pasar esto y esto y esto con la iglesia. Él no se sentiría feliz de que Dios tenga la confianza de decirle, voy a hacer esto. Y la palabra de Dios dice que Dios no va a hacer nada sin antes no avisarlo por sus profetas. ¿Entiendes? Es tener esa confianza con Dios. Y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor le diga, bueno, eso le está pasando porque yo quiero que usted vaya a este lado. Que se le pinchó el carro, no, bueno, yo quiero en mi corazón que usted vaya y le predique allá al Señor de Despinchadero. ¿Me entiende? Es que la vida de usted funcione y usted la pueda entender porque usted tiene una confianza suficiente de hablar con Dios. ¿Me entiende? ¿Qué le pasó a los apóstoles? Incluso en el momento de la muerte. Ellos sabían, el Señor les dijo, bueno, alístese porque le van a quitar la cabeza. Pero usted va a venir rápido aquí a mi presencia. ¿Me entiende? Su tiempo ya está cumplido. Prepárese. ¿Ustedes se acuerdan una administración? Eso fue aquí en la 11, donde el Señor a través del pastor Mauricio le dijo a un Arquímedes, prepárese porque ya pronto se va a venir conmigo. ¿Es bello el Señor o no es bello? Digamos que a uno le daría miedo en cierto poquito, pero si usted está enamorado de Dios, diría lo que dijo el apóstol Pablo. Y si usted está lleno del Espíritu, afirmaría lo que dijo Pablo. Ay, ya por mí yo estaría allá arriba con el Señor, pero por causa de ustedes, el Señor me tiene acá. Y también me imagino que obviamente él anhelaba estar con el Señor, pero también había felicidad en su corazón de servirle unos días más a Dios, de llevar otras 500 almas a los pies del Señor. Pero es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Muchas cosas que hacemos, muchas buenas obras que hacemos, las hacemos por afecto familiar o por amistad. Pero qué bello sería que las cosas que hacemos nosotros sea por el amor que Dios pone en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo le diga, Laurita, vaya, llévele para un almuerzo a ese pobre muchacho que está allá. Y Laurita hizo caso, entonces el Señor, estoy feliz con esta muchacha porque es que ella hace lo que yo quiero. Y me alegra. ¿Qué le decía el Señor Jesús el Padre al Señor Jesús? Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí. Vamos a complacer al Padre.
Y dice el Señor Jesús, si estas cosas pasan, pidan lo que quieran en mi nombre. Y el Señor se las va a dar. Y a veces por eso también es que no recibimos lo que necesitamos, porque no andamos en sintonía con el Señor. Amén. Bueno, vamos a leer otros versículos como para redondear un poco, ¿no? Ahora el Señor demanda una cosa, y eso la podemos ver en las cartas de Juan. No vamos a buscar los versículos, pero quiero que lo veamos. Las cartas de Juan. Juancho. Juan dice que en esto se ve si nosotros tenemos el amor de Dios, en que amemos a nuestros hermanos. Yo tengo hartos hermanos acá y bueno, a todos los quiero. Pero estamos hablando de los hermanos en Cristo, ¿no? Ahí le habla de esas cosas. Que en esto se ve si alguien de verdad tiene el amor de Dios en su corazón, en que ama a los hermanos. ¿Me entiende? Entonces en esto podemos también ver una evidencia si el Espíritu Santo está o no está. Alguno diría escuchando al Señor Jesús. El Señor Jesús dice, bueno, si le dan una cachetada en la mejilla, ponga la otra. Y muchas veces uno pone a contemplar y escucha a otras personas que no son tan creyentes y dicen, no, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a recibir una cachetada? Gracias, Juanchito. ¿Quién va a recibir una cachetada y poner la otra? El amor de Dios hace eso. El amor de Dios hace eso en las vidas. ¿Cuántas personas fueron torturadas en la cortina de hierro? Y la situación, la respuesta de ellos fue un motivo para que muchos de esos se convirtieran. Entonces, todo lo que Dios hace tiene un fruto. Pero cuando yo ando con mis preceptos, con mis prejuicios, y por encima de la voluntad de Dios están mis prejuicios, pues no estamos en nada, ¿no? Pero lo que habla el Señor hoy es la necesidad imperante de buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo a veces me pongo a analizar mi vida y a veces hago cosas que obviamente no hacía antes. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios ha formado en uno hacen que uno actúe de esa manera. Algunas veces a regañadientes, pero se hace la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Son cosas que Dios va cambiando, pero Dios quiere que en nosotros haya ese río de vida que salta para vida eterna. La plenitud, y se está necesitando. Dice la Biblia que Dios está buscando obreros. Y me parece demasiado importante lo que Dios está hablando hoy. Por eso, porque es necesario obreros llenos del Espíritu Santo. Que quieran a conocer a Dios y que digan, bueno, yo no tengo un peso, no sé hablar, de pronto no tengo estudio. Lo que le pasaba a los apóstoles, pescadores, hombres sin letras. Pero Dios los usó de una manera maravillosa. ¿Y ustedes creen, yo les pregunto, que Dios no tiene planes para Colombia? De hecho, de eso se ha hablado todos estos días, los pastores han hablado de eso, que quieren viajar a Barranquilla, quieren viajar a Medellín. Yo le digo, sí, a veces le da uno como temor, a veces le da uno como pereza estar lejos de la casa. Pero si usted quiere conocer a Dios, Dios se va a manifestar en el servicio que usted le pueda prestar, lo que veníamos hablando ahorita. ¿Cómo conoció Israel que Dios era un Dios de guerra? Porque Josué dijo, yo voy a ir, Señor. Y derrotaron a una cantidad de gente que fue un imperio bien impresionante. Comenzó a ver Josué el respaldo de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hombres dispuestos, llenos del Espíritu Santo. Hay que ir a visitar cárceles, hospitales, una cantidad de cosas que hacer. Y tal vez uno vaya, ay, yo no quería venir. Pero si usted está ahí, Dios va a hacer cosas maravillosas. Amén. Bueno, ¿qué más decimos en cuanto a esto? Romanos 12:2 dicen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros nos inclinamos por Dios, lo que venimos hablando, vamos a conocer los planes que Él tiene, ¿no? Aquí habla de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tenemos que ser renovados y todo eso lleva un proceso.
Yo pensaba, se vuelve algo básico, pero es algo tan enseñable, ¿no? De las águilas, cuando cumplen su periodo de juventud, y tal vez uno lo dice porque le está pasando. Ellas tienen su periodo de juventud, ¿no? Creo que es hasta los 40 años. 40. Que están bien fuertes y cazan, mejor dicho, hasta debajo del agua. Pero llega un momento donde tienen que aislarse y estar allá solas y sufrir un proceso que no es nada agradable, ¿no? Es bien doloroso y todo eso. Pero ese proceso después trae un fruto impresionante porque Dios las renueva y les da fuerza. La palabra dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová serán como las águilas, que levantarán sus alas. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es muy semejante a lo que Cristo le decía a Nicodemo. Bueno, usted ya está viejito, pero Dios le pidió nacer de nuevo. Dios le pidió nacer de nuevo. ¿Y quién hace esas cosas? Las hace Dios. Solamente tenemos que disponernos y decir, sí, ya tengo un carácter terrible, Señor, pero lo que dijo Pedro, ¿a dónde más iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, yo no tengo los recursos, Señor, pero yo te creo. ¿Qué hacía el Señor? Esos milagros tan impresionantes con unos pececitos y unos panes para darle a comer a la multitud. Hace falta creerle a Dios y disponernos. ¿Amén? Entonces, vamos conociendo a Dios en medio del camino. Amén. Tenemos que pedir el Espíritu Santo. Muchas veces los familiares de uno no se convierten porque uno anda hablando lo que recibió. Pero lo que recibió no ha tenido un crecimiento ni una unción porque uno no ha velado, no ha orado, no le ha pedido a Dios, no le ha dedicado tiempo a Dios. Dice, quiero que leamos un versículo que me parece triste. Vamos a leer la 1 Corintios 16, 22. ¿Qué horas son? Quiero que no me pasara tanto. ¿Señor? Dice 1 Corintios 16, 22. Mire la gravedad de este versículo. Dice aquí, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Viene la gravedad de no amar a Dios. Viene siendo usted maldición, aborrecible a Dios. Y yo le pregunto, ¿qué pasa si yo voy y le pego un coscorrón a su hijo? Alex, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted como ser humano? Imagínese, entonces, ¿qué va a hacer Dios con las personas que desprecien al regalo más precioso que ha podido Él dar por nosotros? Y es impresionante porque eso abunda en las calles, en todo lado, gente que no aprecia a Cristo, no aprecia el mensaje. Yo creo que es el apóstol Pedro el que escribió Hebreo, ¿no? Que dice, Pablo, perdón, sí. Que creen que pasará al que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviera por inmunda. Algunos dirán, ay, bueno, no me recibió, bueno, que Dios tenga misericordia. Lo que le espera a una persona que aborrece al Señor, terrible. Eso dice exacto. Entonces, imagínense, la palabra de Dios dice que sin causa me aborrecieron. Dice que Dios vino a traer lo mejor. Eso lo podemos ver en el Evangelio según Juan. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, aborrecieron la luz y no se acercaron a ella para que sus obras no fueran reprendidas. Pero a los que lo recibimos, nos dan la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos un gran privilegio por delante. Tenemos una gran responsabilidad. Uno dice que la responsabilidad a veces es con los demás, no, es con uno mismo. ¿Quién le tiene que responder a Dios por su salvación? Cada uno de nosotros. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer, pero ahora está esperando es que lo correspondan. ¿Cuántos de ustedes, ojalá no lo pronuncien, lo voy a decir para que lo pensemos, hemos tenido relaciones tortuosas, donde hemos querido mucho a una persona y no nos han correspondido? Donde uno dice, pero ¿por qué si yo me porté una maravilla? ¿Por qué me pagó así? Usted hizo todo lo que tenía que hacer, hasta se excedió y recibió un mal pago. ¿Qué merece esa persona?
Ahora piénselo desde el lado desde la perspectiva de Dios. El Señor dio lo más valioso que tenía en su vida. Y no lo perdió porque el Señor resucitó. ¿Sí me entienden? No tenemos que pensar de esa manera. No, es que el Señor perdió. Como alguna vez lo dijo una eminencia. El fracaso más grande de Dios fue que Jesucristo muriera en la cruz. Para nosotros es nuestra victoria. Amén. Amén. ¿No es que Él pagó por mi culpa ya? Y uno dice, bueno, ya pagó y ay, yo la embarré otra vez y ahora quién va. No, el Señor ya pagó todo. Amén. Entonces, si Dios mandó su amor y nosotros le respondemos con una pedrada, ¿qué cree usted que va a pasar? La palabra habla del rey que hizo una boda, una fiesta de bodas a su hijo. ¿Y qué hizo el rey? Va a andar a invitar a todos los más preciados que tenía. La palabra dice que todos le dijeron que no. Y mataron a los siervos que habían sido enviados. ¿Y qué dicen? Y es que el Señor es impresionante, ¿no? Y dice, ¿qué creen que hizo el rey a esos hombres? Y para los fariseos dijeron, que les destruyan su ciudad, que los maten a todos. Y el Señor mandó y los destruyó. Y nos invitó a nosotros a esas fiestas. Amén. Entonces podemos ver que el punto central del mensaje de Dios es el amor por nosotros. Y eso se ve manifestado en Cristo. Amén. Ahora, si usted quiere entrar a las profundidades del corazón de Dios, el Señor dice que tenemos una libre entrada al trono de la gracia. Y lo podemos hacer. Ya depende del amor que cada uno tenga hacia Dios. Amén. Ahora, si nosotros amamos, hay personas que son muy dulces. Si nosotros amamos es porque hay amor en nuestro corazón para dar, ¿no? Es básico, imperativo que tengamos al Espíritu Santo para dar ese mensaje de amor. Amén. ¿Quiere tratar bien a su esposa, a su esposo? Llénese del Espíritu Santo. ¿Quiere educar a sus hijos que hagan lo correcto? Llénese del Espíritu Santo. ¿Quiere ir a predicar a los perdidos? Llénese del Espíritu Santo. Amén. Y aproveche toda oportunidad que Dios le da para servirle. Tan necesario que es en una congregación, un ministerio de intercesión. Desde ahí puede uno empezar. Dios lo llama a la intercesión, hágale a la intercesión. Y ahí va a conocer a Dios. Si usted sana por un enfermo, si usted ora por un enfermo y Dios lo sana, si va a orar, haga por mí porque yo también estoy malito. Va a se dar cuenta que Dios responde a su oración, entonces hágale. Amén. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? Y vamos a orar. Yo creo que es muy necesario pedirle al Señor el Espíritu Santo. Ahorita estamos un grupo acá, pero después cada uno se va para su casa. Y yo me ponía esta semana a orar a mí por los altares familiares, por los grupos familiares. Y yo me di cuenta que Astrid dijo, uy, sí, hay que orar por eso. Es algo que Dios está poniendo en el corazón. De pronto no fue el pensamiento de uno. Pero, ¿cómo conocemos a Dios? Desde nuestras casas. Viendo lo que Él va a hacer en nuestros hijos. Y dedicándole el tiempo a Él. A mí a veces me molesta de pronto que uno deja pasar el tiempo y le cogió la noche y ya cuando va a leer ya le coge el sueño. Cuando lo primero que se tiene que hacer es buscar a Dios. Apague ese televisor y después se ve el capítulo de la novela. Apague, no sé, la música, apague, si lo llaman diga, después lo llamo más tarde o alguna cosa, pero dediquémosle tiempo a Dios. ¿Usted cree que si usted le dedica tiempo a Dios, Dios no se va a glorificar en su familia? De eso estamos hablando, de que agradar a Dios trae recompensa. La palabra de Dios dice que el que se acerque a Dios tiene que creer que le hay, ¿no? Y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas veces no nos ha consentido a Dios con algo que no tenemos o algo que necesitamos? Y la palabra de Dios dice en otra parte que mucho más estando reconciliados con Él, seremos salvos de la ira. Amén. Entonces yo lo invito a que estemos de pie. Hay muchas cosas por qué agradecer, pero hay una que la que tenemos que pedir y es el Espíritu Santo. Yo estoy como enterado, no sé, de que Dios va a llamar a gente para servirle más comprometidamente. Para ir a visitar personas, para predicar lo que una de las cosas que más nos ha llamado Dios es a predicar, ¿no? A ejercer el ministerio de la reconciliación. Pero para eso tenemos que ser enviados, dice el Señor. ¿Y
¿quién nos va a enviar? El Señor, pero llenos del Espíritu Santo. Amén. Con autoridad como envió a los discípulos. Bueno, amado Señor, te damos gracias por esta mañana, Dios Santo. Reconocemos tu amor, Señor, y tu grandeza, papá. Hoy alabamos, Señor, ese amor que tú tienes por nosotros, Dios Santo. Exaltamos, Señor, tu corazón, papá, porque la palabra dice aquí que cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú moriste por nosotros, Señor. Y nos quieres dar vida eterna, papá, nos quieres bendecir, Señor amado. La palabra dice que tú quieres que nosotros seamos prósperos en todo, Señor, así como nuestra alma prospera, Señor. Hoy te queremos bendecir, papá, y pedirte, Señor amado, y que nos perdones, Señor. Que nos renueves, papá, con tu Espíritu Santo, Señor. Que renueves nuestro entendimiento, papá, que esa naturaleza que ha sido carnal, Señor, terrenal y diabólica, Señor, fenezca en nosotros, Señor, desaparezca, Dios. Y que venga la tuya, Señor amado, la espiritual, Señor amado, tu naturaleza sobrenatural, papá, sobre nuestras vidas, Señor. La manifestación de tu Espíritu, Señor amado, que nos conduzca, Señor, a hacer lo bueno, a pensar en lo correcto, Señor, en lo santo, Señor. A comenzar a caminar como hijos tuyos, Señor, en esta tierra, papá. Si hemos tenido tropiezos con algunas cosas, Señor amado, hoy te pedimos, Dios, purifica nuestros pensamientos, Señor. Lávanos de nuestra maldad, como decía el rey David, Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor amado. Límpianos de nuestro pecado, Señor. Y entonces te serviremos, Señor. Este varón decía que te serviría, Señor amado, que predicaría tu palabra, Señor, que anunciaría tu nombre, Señor, a toda la gente que tú lo enviaras, Señor. Hoy te pedimos, Señor, renuévanos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos haga nuevas criaturas, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor amado, desechar lo malo, Señor, tomar lo bueno, Señor. Ejercer nuestros sentidos espirituales en el discernimiento de lo bueno y lo malo, Señor. Hoy te pedimos, papá, haznos criaturas tuyas, Señor amado. Haznos hijos tuyos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Que podamos ser testigos, Señor. A eso nos has llamado, Señor. A que te conozcamos a ti, Señor, y a que seamos testigos a las naciones, Señor. A donde tú nos envíes, Señor, podamos hablar de que hay un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos salva, que nos provee para nuestras necesidades, que tiene planes, Señor amado, eternos con nosotros. Ese eres tú, papá. Pasas por alto el pecado, Señor, en tu paciencia, Señor. Y quieres que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Que en nosotros haya amor tuyo y no indiferencia, Señor amado. Que en nosotros haya amabilidad, Señor amado. Que en nosotros haya todo lo que hay en tu corazón, precioso Dios. Que en nosotros haya perfección, Señor bendito. Hoy traías esa palabra a mi entendimiento, Señor, de que tú no aceptas, Señor, ofrendas vanas, Señor amado, ofrendas cojas, Señor bendito. Porque si Cristo, Señor amado, llevó el castigo de nosotros, papá, si tú, Señor amado, depositaste la ira que era para nosotros, la depositaste en Cristo, Señor, ¿cómo vamos a salirte a ti con cosas chambonas, Señor amado, con cosas malas, Señor bendito? Perdónanos, Señor amado, y ayúdanos a practicar la excelencia, Señor, en lo que hacemos para ti, papá. Tu palabra dice, Señor amado, que seamos excelentes en lo que hacemos, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Señor bendito. Hoy te pedimos, pon eso en nuestro corazón, Espíritu Santo, y te decimos bienvenido, Señor, ven y sacia la sed, Señor. Espíritu Santo, ven y da vida a los desiertos que hay en nuestro corazón, Señor bendito. La palabra dice que tú eres el río, Señor amado, que sale del trono de Dios, y que a lo que toca le da vida, Señor amado. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven, Señor amado, sobre nuestras vidas, Dios. Glorifícate sobre nuestras vidas, Señor amado. Sacia toda necesidad nuestra, Señor amado. Sáciala, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Que todo aquel que vea este video también, Señor amado, entienda, Señor amado, que lo que dice tu palabra, Señor amado, es verdad, Dios. Separado de ti nada podemos hacer, Señor amado. Y cuando el pámpano se despega de la vid, se va secando, Señor. No queremos eso para nuestras vidas, Señor amado. Queremos conocerte, Señor amado. Conocerte y bendecir tu nombre, precioso Dios. En el nombre de Jesús, toca a todo el que esté enfermo, Señor amado. Que todo aquel que esté enfermo, Señor amado, pueda ser sanado por ti. Y ver la capacidad, Señor amado, y el interés que tú tienes por nosotros, Señor amado. De que quieres lo mejor, Señor amado. Así como tu palabra dice que así como un padre se compadece de un hijo, así tú te compadeces de nosotros, Señor. Hoy te bendecimos, papá, bendecimos tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor amado, por el sentir como el hacer en nuestro corazón, de querer agradarte, Señor amado,
de querer glorificarte, Señor, con todo lo que hacemos, Señor. Tu palabra dice que todo lo que hagamos, Señor amado, lo hagamos para ti, Señor, y no para los hombres, Dios. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Señor amado. Queremos adorarte, Señor, con lo que tú nos envíes a hacer, Señor bendito. Si somos torpes, si no tenemos conocimiento, Señor amado, si no sabemos muchas cosas, Señor, estamos en tus manos, Dios. Estamos en tus manos para que tú hagas con nosotros con lo que tú quieras, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor precioso. Precioso Dios, muévete, Espíritu Santo, en medio de nuestro corazón, Señor amado. Haznos nuevas criaturas, Rey. Ven, deposita de tu Espíritu en nosotros para darnos vida, Señor amado. Tú le hablaste a Ezequiel, Señor, y le dijiste que le profetizara los huesos secos. Y él profetizó, Señor amado, pero hacía falta tu Espíritu para que esos huesos secos tomaran vida, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, sopla de los cuatro vientos, papá. Señor, sopla de los cuatro vientos, Señor amado, sobre nosotros. Que el Espíritu venga, Señor amado, y despierte, Señor amado, todos esos talentos que han estado enterrados, Señor. Despierte todos esos dones que tú nos has dado, Señor amado, y que no somos conscientes, porque andamos detrás de las cosas terrenales. Despierta todo el que te ha de servir, Señor amado. Despierta, Señor amado, y derrama los galardones, Señor amado, a todo aquel que te sirve con amor, papá. Y en medio de todo este servicio podamos conocerte, Señor, conocerte, papá. Que tu plenitud, Señor, nos llene, Señor amado. Que tu plenitud nos llene, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, Santo Dios. Glorifícate, papá. Glorifícate, Señor amado, en tu creación, papá. Glorifícate, Señor precioso. Queremos verte, Señor. Queremos conocerte, Jesús. Más y más, Señor amado. Y poder ver en ti, Señor, lo que vieron tus siervos, Señor, que fueron fieles hasta la muerte, Señor. Te sirvieron, Señor. Llevaron almas, Señor amado, a la salvación, al cielo, Señor amado. En obediencia a ti, Señor, en amor por ti, papá. Amén, Señor amado. Como dijo Juan, Señor amado, que no podían dejar de hablar de las cosas que vieron, Señor amado. Queremos verte, Señor precioso, aleluya. Me abra a ti, Señor amado. me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las sendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu
y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gloria, por tu amor, Señor Jesús. Te damos gracias, Rey de Gloria, porque tú eres bueno, Señor amado. Aún, Señor amado, dice tu palabra, Señor, que en la fidelidad de los hombres tú permaneces fiel, Señor amado, que tú no tienes variación, Señor amado. Pero necesitamos conocerte más, Señor, para caminar en justicia, Señor, para caminar en amor, Señor, para tener la plenitud en ti, Señor amado. La plenitud, Señor amado, que tú sabes dar, Señor amado. Y que podamos decir, Señor amado, que no queremos nada fuera de ti, Señor precioso. Hoy te glorificamos, Señor amado, en esta hora. Dios, te bendecimos, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor amado, a tu pueblo, papá. Y que toda palabra tuya, Señor, pueda dar fruto en nosotros, Señor amado. Fruto abundante para ti, Señor, que eres digno, Dios. Hoy también te honramos, Señor amado, con lo que tú nos das, Señor amado, con diezmos y ofrendas, papá. Es una pequeña parte de todo lo que tú nos das, Señor amado. Y en esto también nos pruebas, Señor amado. Y también nos permites que te probemos, Señor. Tu palabra dice que traigamos los diezmos al alfolí para que haya alimento en tu casa, Señor. Y podemos probarte, Señor amado, si tú no abrirás las ventanas de los cielos y derramarás, Señor amado, abundantemente, Señor. Hoy, Señor amado, te pido que multiplique, Señor amado, a todo aquel que ofrenda y diezma, Señor amado, para que podamos comprobar, Señor, que tu palabra, Señor, es fiel, Señor bendito. También pedimos, Señor amado, a los que no tienen empleo, Señor, que supla, Señor amado, toda necesidad, Señor. Que supla, Señor amado, tú eres experto, Señor, en abrir fuentes en el desierto, Señor. Cuando Isaac estaba allá en ese desierto, Señor, de lado a lado, tú le dabas fuentes de agua viva, Señor amado. Sacia, Señor amado, toda necesidad, Señor, la pedimos. Que tú eres nuestro Padre, Señor amado, y nosotros tus hijos, Señor. Y a ti venimos, Señor amado, a clamar por todas nuestras necesidades de trabajo, Señor amado, laborales, Señor, económicas, necesidades de salud, papá. Continúa haciendo la obra de nosotros, papá, hasta aquel día que podamos levantarnos, Señor amado, y hablar en alta voz, Señor, y decir que tú nos sanaste, papá. Amén. Que tú nos restauraste, Señor amado. Y poder entregar más, Señor, nuestras vidas a ti, papá. Bendecimos a nuestros niños, Señor amado. Te pedimos que los llenes, Señor. Que pongas tu temor en ellos, papá. Que los planes que tienes para ellos, Señor, se comiencen a evidenciar, Señor amado. Lo que tú quieres de ellos que sean, Señor amado. Que comiences a mostrarnos, Señor, para trabajar en esto, para encaminarnos a estas cosas, papá. La palabra dice que si ganamos el mundo entero y nuestra alma se perdiere, no nos sirve para nada, Señor. Hoy ponemos a nuestros hijos en tu presencia, Señor. Y no queremos, Señor amado, forzarlos a lo que el mundo los forza, Señor. A ser los reyes del mundo, Señor. Si este mundo tiene que tener un fin, papá. Nuestro fin tiene que ser contigo, papá. En nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todas las familias, Señor, a todas las iglesias, Dios Santo, las bendecimos. Y te pedimos, Señor amado, encamínanos a tus planes, Señor. Que podamos ver tu gloria en todo lo que hacemos, papá. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Espero que esto haya sido de provecho. Y vuelvo a decir lo mismo, sonría que Cristo nos ama. Amén. Que ore por Alejandro que está cumpliendo años ayer. Claro, sí, de una lejito vengo para acá. Por Elisa.
y por Eli. Enhorabuena. ¿Dónde está Elizabeth? No podemos acabar el culto sin que no venga Elizabeth. Ay, Juan Diego también, ¿no? ¿No te dice dónde está? Yo también. Sí, yo la escuché en el baño. ¿Quién Yo era? también. ¿Dónde está Elizabeth? Elizabeth. ¿Dónde está? Bueno, vamos a orar por ella desde acá, ¿vale? Bueno, amado Dios bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de Alejo, Señor amado. Por la vida de Heidicita, Señor amado, porque trae a sus hijos acá y cree en ti, Señor amado. Te pedimos que toques el corazón de Alejo, Señor precioso, y que lo bendiga, Señor amado. Que pueda alcanzar una comunión contigo, Señor preciosa, donde tú suplas todas las necesidades, Señor, donde le des inteligencia y sabiduría en todas las cosas, papá. Donde él pueda ser un hijo agradable a ti, papá, y a tu sierva Heidi, Señor. Un hijo lleno de amor, de obediencia, papá. Y que los deseos del corazón que él tiene, Señor, los exponga a ti, Señor. Y los que sean correctos, de acuerdo a tu voluntad, Señor, sean saciados. Porque tu palabra dice que se acerca a ti es necesario que crea que tú estás ahí. Y que también que tú eres galardonador de los que te buscan, papá. Trae paz, Señor amado, al corazón de Alejo, Señor. Trae, Señor, revelación de tu amor, Señor bendito, a la vida de Alejo, Dios. Y yo te pido, Señor amado, que si él quiere algo, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, que en estos días se lo dé, Señor. Para que él vea, Señor, cuánto lo amas tú, Señor. Tú lo has amado con amor eterno, dice tu palabra, Señor. Hoy lo bendecimos, Señor amado, por su cumpleaños, Señor. Y que tú traigas cosas especiales para su vida, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Bendecimos también a Elizabeth, Señor amado, que sube cumpleaños. Que tú escuches las peticiones de su corazón, papá, y le concedas, Señor, lo que ella quiere, Señor bendito. Que nos podamos deleitar en ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta semana que nos encontremos podamos ver cosas preciosas que Dios haya hecho en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga y que tengan buena tarde. Dios los bendiga a todos, también los que están allá. Que permanezcamos en oración y en lectura de la palabra, en comunión con Dios, para que veamos los frutos del Espíritu de nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga a todos. Un abrazo.